Está lleno de muchos recuerdos. Recuerdos muy gratos porque tuve la fortuna de educarme en el Colegio Santiago de León de Caracas, que era un concepto educativo puesto en marcha por el doctor Rafael Vegas, a quien me tocó conocer. Él me dio clases y el doctor Vegas llevó adelante un concepto que en aquel momento él llamaba estudio dirigido, que no era otra cosa que enseñarte a pensar. Una vez que a ti te enseñan a pensar, te enseñan literalmente el universo, porque todo pues pasa a ser una pequeña aventura. Mi materia favorita pendulaban entre historia y literatura, no castellano, sino literatura, porque tenían mucho de cuento. Recuerdo, cuando yo estudiaba, las maestras se les decía señorita, ¿no? Aunque no lo fueran. Y entonces nosotros les decíamos seño. Y recuerdo mucho a la señorita Maritza. Ella era la profesora de historia y ella dibujaba con tiza en el pizarrón el mapa de Venezuela. Y de repente empezó, por ejemplo, a la hora de explicarte las batallas, por qué se daba, por ejemplo, la emigración a Oriente, ella te iba dibujando todo con tizas de colores, pero mientras tú estuvieras allí. Es decir, ella iba contigo, se iba llenando las manos de tizas y tú entendías perfectamente el cuento, la historia. Entonces la historia no era un problema de memorizar unas fechas, era entender que los seminaristas habían quedado atrapados en la victoria y no les quedó otro remedio que echarle plomo a Boves, por decirte un caso. Con lo que la historia desde ese momento para mí no fue una mera enumeración de efemérides, sino un relato continuo que, mira tú, nos trajo hasta el presente de hoy. Me da pena confesarlo, manualidades. Estuve a punto de ser el único estudiante que casi repara manualidades. Y el profesor era nada menos que Cándido Millán, que Cándido Millán era el autor del libro que se estudiaba en todo segundo año. Él era un señor maravilloso porque gracias a Cándido Millán yo descubrí que, por supuesto, la vida de Miguel Ángel es una gran obra, pero el bolígrafo con que escribíamos también. Él nos enseñó cómo un bolígrafo es un diseño único y un automóvil. Y entonces eso era educación artística y después había que hacer una manualidad. Yo hice, me río porque fui la mofa de todo el mundo, ¿no? Pero yo hice como que estaba, originalmente yo iba a ser un hombre rezando en una pieza de arcilla, ¿no? Pero a medida que lo iba haciendo, el hombre dejaba de rezar. Y cuando lo presenté, ya no se parecía a un hombre rezando. Y me dice el profesor Millán, Rondón, ¿qué es eso? Un pescador en Margarita. Entonces él me dice, pero no parece. Le dije, no, es que es abstracto, es arte moderno. Esa argumentación la había aprendido también de Cándido Millán. El profesor de matemáticas era un republicano español. Nosotros aprendimos mucho de los republicanos españoles. No solo la entereza, el coraje ante una realidad muy adversa que les tocó vivir, sino nociones básicas de democracia, ¿no? Yo recuerdo que el profesor de matemáticas en el colegio era el profesor Farrugia. Y Farrugia tenía una cosa interesante, ¿no? Y era que él te explicaba por qué 2 y 2 son 4. No sencillamente caletreártelos, ¿no? Y cuando uno se ponía un poco más tosudo que él, porque él era tosudo también, entonces él poco a poco te le iba ayudando a desarmar
tu terquedad, para que tú entendieses que en efecto 2 y 2 son 4. Cuando acertabas, se sonreía, se señalaba la cabeza y te decía, pulmón, Rondón, mucho pulmón. Desde ese entonces trato de ponerle pulmón a todo lo que hago. Casi me parezco a la canción esa, todo a pulmón. Todos. Si algo tiene de maravilloso la lectura, es que te marca siempre. De hecho, yo recuerdo mi primer libro. Era niño todavía, vivíamos en México, en el exilio, y me lo compró mi mamá en un supermercado. Mickey Mouse va a la luna. Yo fui a la luna con Mickey Mouse. En el Santiago, desde primaria, creo que era ya desde 3º o 4º grado, te obligaban a llevarte un libro de la biblioteca. Los viernes tú tenías que salir de allí con un libro. Pero claro, había mucho las aventuras de Tintín o Tantán, ¿no? que eran las favoritas. El detalle está en que tú debías hablar de ese libro al regreso, pero no es que tenías una clase para hablar del libro. No, era que sobre la marcha, en algún momento, inesperadamente, cualquier profesor de la materia que fuese te preguntaba así al rompe, Rondón, ¿qué leyó usted este fin de semana? La Isla del Tesoro. ¿Qué aprendió usted allí? Bueno, que el pirata con el oro al hombro era un tramposo. Yo creo que lo primero es a ese chico persuadirlo de que la materia no es un monstruo, de que la materia no tiene nada terrorífico, que la materia no se la puso a él la maestra porque la tiene cogida con él, y trataría de evidenciarle la realidad, que él es muy superior a esa materia. Cuando uno está en el colegio, uno le dicen, chico, ¿y para qué yo tengo que aprender de los griegos? Si yo voy a ser químico, ¿qué voy a hacer? Aprender yo, ¿para qué voy a necesitar los griegos? Qué bueno que aprendí los griegos desde muy temprano en el colegio. Yo a un niño le diría sencillamente, confía en ti, vale. La materia te tiene miedo a ti, no al revés. La constancia es muy importante porque es muy fastidioso tener que empezar otra vez. Lo digo porque a mis años ya uno ha empezado varias veces. ¿Qué es constancia? Es dejar un ladrillito que estuvo ayer, no tumbarlo, sino dejarlo para el día de mañana. Así, si yo voy acumulando el de ayer, el de hoy y el de mañana, va a llegar un momento en que yo voy a tener una pared, no un poco de ladrillos arrumados, abandonados. Constancia es construir, constancia es edificar. Edificar lo que usted quiera, una casa, una idea, un puente, pero sin constancia siempre vamos a estar como aquel pobre Sísifo, empezando de cero una vez más con el primer ladrillo. Los maestros, para mí, lo comienzo diciendo, son los que están destinados, los que tienen el oficio y la profesión más importante de todas. Si me preguntasen, yo creo que el ciudadano, el profesional que más dinero debe ganar es el maestro, porque él tiene en sus manos literalmente el porvenir de la República, el porvenir del país. A ver, ¿cómo hace un maestro para poderse armar él de dignidad y de hidalguía y llegar a un salón de clases a enseñarle dignidad e hidalguía a unos muchachos que están literalmente en una suerte de intemperie espiritual, donde vivimos en un país que pareciera no serlo? Bueno, si alguien puede ayudar a construir país, son esos maestros, porque en definitiva el país del futuro son esos niños que están en esa aula. Ellos son de verdad el país que queda, y ese país pasa
por esos orfebres únicos que son esos maestros. Yo por mí, yo no rezo, ¿no? Pero si lo hiciera, rezaría por ellos todos los días. Miren, entren a la página de WOW, que es un juego extraordinario, educativo, en el sentido siguiente. Usted entra en WOW y, bueno, si tú entras en WOW, porque yo a ti que tienes en este momento 10 años no te voy a tratar de usted, pero si tú entras en WOW, vas a encontrar allí un montón de herramientas maravillosas que te van a ayudar en tu día a día como estudiante. Ahora sí le trato de usted al maestro y al papá y a la mamá de ese joven que antes tenía 10 años. En realidad hay más herramientas para ustedes que para él. Ustedes las necesitan más que él. Visiten WOW.